Hola, soy Sunki, alguien que estudia detenidamente el mundo del dinero. Vayamos directo al grano en este análisis semanal. Para empezar, un breve repaso. El mercado de valores está al alza, con una clara tendencia compradora y movimientos de recuperación incluso en pequeñas caídas. Lo más destacado de la semana: la inteligencia artificial, que sigue impulsando al alza las inversiones. Más adelante mostraré los números en detalle. Antes de sumergirnos, un recordatorio: si te gusta este tipo de contenido, asegúrate de suscribirte, darle me gusta y dejar tu comentario. Su apoyo marca la diferencia y me motiva a brindar análisis cada vez más relevantes. Sigamos adelante. A nivel mundial, varias empresas se están recuperando con fuerza. China, en particular, llama la atención. Alibaba se disparó un 20,5% poco después de anunciar una asociación con Apple para desarrollar un iPhone con IA. Y la cosa no se queda ahí. En Japón, Sony subió un 6,9%, superando las expectativas, mientras que las empresas del sector del juego también registraron buenos resultados. En Asia y Canadá, el comercio electrónico brilló. Shopify avanzó un 9,3% y Amazon sigue subiendo, impulsado por la reanudación del consumo. Pero no todo es color de rosa. El gigante farmacéutico Novo Nordisk cayó un 9,9%. Pese a haber cerrado el año pasado con un 56% más de ventas, las proyecciones para 2024 desanimaron a los inversores. Además, la crisis en Europa ha afectado a su cadena de suministro. Vale la pena estar atento. Ahora, una radiografía de la economía asiática. China lidera con diferencia, representando el 46% del total, seguida por Japón, 10,2%, y la India, 9,8%. Si bien Japón muestra resiliencia, India enfrenta desafíos con la desaceleración del PIB y Corea del Sur está en la mitad del camino, con un 4,7%, pero tiene potencial para crecer. En Europa destacan tres países: Alemania, 24,3%, Francia, 16,4%, e Italia, 12,2%. El continente enfrenta dificultades, pero su sólida base industrial y su avanzado sistema financiero pueden ser activos para una recuperación. ¿Será una oportunidad de inversión o un riesgo a evitar? Sigamos adelante. ¿Qué pasa si miramos el tamaño de los países, no por población, sino por territorio? La lista cambia. Rusia, China, Estados Unidos, Canadá y Brasil lideran. Estados Unidos y China aparecen en ambos rankings, reforzando la dinámica del G2. India, con sus 1.450 millones de habitantes, tiene una superficie relativamente pequeña, un detalle importante para cualquiera que esté pensando en invertir. Ahora, los principales índices americanos. El Dow Jones ha subido un 0,6% esta semana, mientras que el S&P 500 hectáreas ha subido un 1,5%. ¿Hasta dónde llegará esta burbuja de la IA? Si se sigue el patrón de la burbuja de Internet, el mercado todavía tiene margen para crecer unos 6 puntos. Lo seguiré de cerca para ver si supera este nivel o se estabiliza antes. En el mercado de valores estadounidense, el panorama es mixto, con altibajos que reflejan el desempeño individual de las empresas. Veamos los aspectos más destacados. Apple subió un 7,5%, impulsada por el lanzamiento del iPhone SE 4, previsto para el día 19. Con las ventas del iPhone a la baja, la compañía apuesta por un modelo compacto, sin precedentes en los últimos 3 años. Y, como ya se mencionó, la asociación con Alibaba también ayudó a calentar las acciones. Nvidia tuvo otra semana de crecimiento, recuperándose del susto anterior. Para algunos inversores, era el momento adecuado para entrar. Palantir, por su parte, no ha dejado de subir desde que cerró contratos con las agencias de inteligencia estadounidenses. Esta semana avanzó un 7,5%. Y dos empresas que brillaron por sus resultados, Coca-Cola y Airbnb. Airbnb, en particular, se disparó un 19,6%, gracias a la fuerte demanda de viajes internacionales. No es solo en Brasil, es una tendencia global. Para 2024, se espera que los consumidores gasten 81.000 millones de dólares en la plataforma. Desde la pandemia, el crecimiento no ha parado y hoy el turismo a través de Airbnb ya no es un fenómeno temporal. Con más tiempo libre y flexibilidad,
la expectativa es que la demanda seguirá aumentando. Una empresa con un futuro prometedor. Hablando de empresas sólidas, el termómetro bursátil marca quien renueva máximos. JP Morgan y Walmart batieron récords esta semana, demostrando su coherencia. Otros, como Apple, subieron un 6% esta semana, pero todavía están un 16% por debajo de su máximo. Nvidia también ganó un 6%, pero está un 9% por debajo de su máximo histórico. En el otro extremo, Linde subió solo un 1%, con una devaluación del 6% respecto al máximo. Por sectores, tecnología y comunicaciones lideraron las recuperaciones el viernes, repitiendo el comportamiento positivo de la semana. Fue una semana de crecimiento, con estos dos sectores impulsando el mercado. Dentro de tecnología destacaron dos empresas, Intel y Micron, con alzas del 23,6% y 7,8%, respectivamente. El sector de los semiconductores está en auge y Micron, que mencioné en reseñas anteriores, ha consolidado su recuperación. Por último, el termómetro de los principales ETF. El sector de las comunicaciones batió récords esta semana, mientras que la tecnología gubernamental también avanzó. En general, el mercado estadounidense subió un 1,2%, con las acciones de crecimiento, especialmente las de gran capitalización, a la cabeza, con un aumento del 2%. SCHD, por ejemplo, subió un 0,8%, manteniendo el ritmo de la semana pasada. Respectivamente. La tasa de caída desde el pico es del 6,5%, mientras que el producto apalancado TQQQ, justo debajo, ha subido un 7,6%, pero aún registra una caída del 4,2% desde su máximo histórico. Ahora analicemos el termómetro de la ETF por temas. 3 segmentos renovaron sus máximos esta semana: ciberseguridad, inteligencia artificial y juegos. Estos son los sectores que merecen mayor atención de ahora en adelante. Entre los que mostraron recuperación destacan los semiconductores, con un incremento del 2,3%, y el ETF de Gaming GMR, que avanzó un 3,8%, aunque todavía se sitúa un 32,8% por debajo de su pico. Más abajo, UFO, vinculado al sector aeroespacial, subió un 1,5%, pero se mantiene a un 20,2% de su máximo. ¿Qué factores darán forma al futuro de la inversión? La respuesta está en los datos. Una infografía reciente apunta a dos horizontes, el corto y el largo plazo. A corto plazo, el mayor riesgo es la desinformación. A largo plazo, la atención se centra en los fenómenos virtuales extremos. ¿Notaste la conexión? Ambos refuerzan la relevancia de la ciberseguridad, un sector que ya está mostrando fortaleza hoy en día, pero que debe abordarse con una visión de largo plazo para aprovechar su verdadero potencial. En cuanto a las empresas, las acciones de crecimiento tuvieron una semana de recuperación. Apple, Broadcom e incluso la polémica DIA consiguieron reducir sus pérdidas desde sus máximos a menos del 10%. Sin embargo, el escenario sigue siendo desafiante. La caída promedio desde los picos es del 27,2%. Entre las acciones de valor, el rendimiento fue mixto. Huerta subió un 1,4%, mientras que Johnson & Johnson y United Health cayeron ligeramente. ¿El único punto positivo? JP Morgan, que sigue renovando sus máximos históricos. Si miramos a las empresas SCHD, 3 ya acumulan caídas superiores al 30% desde sus picos, y ahora se les suma una cuarta, Rockwell Automation, con una devaluación del 31,6% y otro 3,4% solo esta semana. BMI también cayó un 3,6%, mientras que Borealis subió un 1,7% y Pfizer cayó un 0,3%. ¿Y el dominio de Google en las búsquedas? La previsión es que su cuota de mercado caiga por debajo del 90% a finales de 2024. Sigue siendo una cifra importante, pero lo preocupante es el descenso paulatino. La gente está explorando alternativas, desde MyGPT hasta nuevos motores de búsqueda. La atención no debe centrarse en el gigante que todavía domina, sino en quién surgirá como competidor. ¿Podrían los chatbots de IA, que responden preguntas en lugar de simplemente enumerar enlaces, ser la próxima revolución? Mientras tanto, Amazon está a punto de superar a Walmart en ventas por primera vez. En el último balance, el gigante del comercio electrónico registró $188.000 millones,
Mientras que se espera que Walmart reporte 180.000 millones de dólares el día 20. Un avance de 8.000 millones de dólares que simboliza mucho más que números. Es el momento en que el online supera lo offline. Incluso cuando compramos en tiendas físicas, muchos de nosotros ya completamos la compra utilizando nuestro smartphone. Estamos experimentando una transformación histórica y nuestras inversiones deben reflejar este cambio. Ahora, los tres principales indicadores del mercado. El petróleo WTI cayó un 0,26% y cerró en $74. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó ligeramente hasta el 4,477%, mientras que el dólar se debilitó un 1,4% hasta los 1.441. Una semana de caídas generalizadas. Pero cuando miramos el S&P 500, que subió un 1,5%, y el dólar, que cayó un 1%, el resultado neto es una ganancia del 0,5%, un recordatorio de que los movimientos aislados no siempre cuentan la historia completa. ¿Y qué esperar del dólar bajo una posible administración Trump? Una infografía muestra que, históricamente, la moneda tiende a fortalecerse bajo los presidentes republicanos y a debilitarse bajo los demócratas. Durante el primer mandato de Trump, el índice comenzó en 100,5 y cayó a 90,2, una devaluación de casi el 10%. Curiosamente, la volatilidad fue menor que en otros gobiernos. Trump no quiere que los mercados caigan, por lo que es probable que busque la estabilidad monetaria. Para nosotros, los inversores, la atención debería centrarse en las empresas, no en la moneda. ¿Y los aspectos más destacados de la semana en términos de volumen de operaciones? A la cabeza, los productos apalancados de Tesla, con una fuerza compradora impresionante. Un flujo neto de 447,8 mil millones de yuans. En segundo lugar, Palantir, con 225.600 millones, seguida de otra ronda de Tesla, con 136.000 millones. Yonkou y Tempus completan los 5 primeros. Analizando el gráfico de Tesla, se confirmó la advertencia que hice la semana pasada. Después de abrir a $330, la acción alcanzó los $328. Afortunadamente, al día siguiente hubo recuperación. Ahora $328 se convierte en un punto clave. Si se mantiene, podría ser el comienzo de un nuevo máximo. De lo contrario, es el nivel al que hay que estar atento para detectar nuevas entradas. Una infografía sobre el mercado automovilístico estadounidense sitúa a GM en primer lugar, seguida de Toyota, Ford, Hyundai y Honda. ¿La buena noticia? Corea del Sur tiene representación. ¿El malo? Tesla solo aparece en el puesto 12. Esto demuestra que el mercado de los vehículos eléctricos aún no ha despegado como muchos esperaban. El potencial de crecimiento existe, pero depende de las regulaciones y de la evolución de la robótica, no solo del entusiasmo por la marca. ¿Y Palantir, segundo en volumen de operaciones? La acción saltó de $20 el año pasado a $80 este año. Y recientemente alcanzó los $19. Es una empresa sólida, pero las acciones con valoraciones tan rápidas son territorio de quienes ya están posicionados. Felicitaciones a los accionistas, ahora es el momento de gestionar el riesgo con cuidado. Por último, un dato revelador, las profesiones que más crecen en Estados Unidos. En la cima, científicos de datos, analistas de seguridad de la información e investigadores informáticos. ¿Salarios? Nada modesto. El futuro pertenece a quienes dominan la tecnología, los datos y la seguridad, y esto debería guiar nuestras decisiones de inversión. Y los números no mienten, los salarios en estas áreas son estratosféricos. No se trata solo de trabajar en una industria prometedora, se trata de asegurarse de que su dinero funcione para usted, incluso si no está directamente en primera línea. ¿Y cómo hacer esto? Invertir en empresas que ya dominan estos mercados. Palantir es uno de esos nombres que no saldrá de mi lista de vigilancia. Un gigante del análisis de datos con contratos gubernamentales y soluciones de inteligencia artificial que dan forma al futuro. Pero la paciencia es la clave. Aún no ha llegado el momento adecuado. Y forzar la entrada ahora sería como comprar una entrada para un concierto con todas las entradas agotadas. Pagas el precio completo y aún así corres el riesgo de no ver la actuación. Ahora, vayamos a los hechos que realmente importan esta semana. 5 artículos que no pueden pasar desapercibidos.
Empezando por la diplomacia de alto riesgo entre Modi y Trump. El primer ministro indio salió de Washington con promesas de compras de armas y energía por miles de millones de dólares, pero la verdad es que parecía un jugador en desventaja. India necesita desesperadamente evitar los aranceles estadounidenses, y Modi está apostando todo a acuerdos que tal vez no sean suficientes. La pregunta que queda es, ¿cuánto durará la paciencia de Trump? Los datos no dejan dudas sobre quién tiene ventaja. Una infografía reveladora muestra los impuestos a las importaciones entre países, y la disparidad es marcada. Mientras que China y la India imponen aranceles extremadamente altos, Estados Unidos los mantiene al mínimo. No sorprende que Elon Musk haya estado insistiendo en el tema como si leyera la mente del mercado. Sabe que, en el juego de los aranceles, quien frena primero pierde. El segundo punto de la semana es la señal de advertencia en los datos minoristas estadounidenses. Las ventas de enero cayeron un 0,9%, un golpe que encendió la luz amarilla para la economía. Algunos atribuyen la caída a factores específicos, incendios forestales, olas de frío extremo, pero lo cierto es que los consumidores están dando signos de fatiga. El próximo trimestre dirá si esto es solo una agitación pasajera o el comienzo de una desaceleración más profunda. Ahora, un análisis que siempre vale la pena, los movimientos de cartera de los maestros del mercado. Esta vez, la atención se centra en Weber, que ha estado realizando ajustes estratégicos. Del lado de las compras, nombres como Christian Brands, Verisyn, Domino's Pizza y SiriusXM, empresas que mencioné antes y que reforzaron sus posiciones. Pero lo más destacado es algo nuevo, Constellation Brands, un gigante mundial de bebidas alcohólicas, propietario de la icónica Corona y líder en el mercado de cerveza premium en Estados Unidos. ¿Qué destaca de Constellation Brands? Primero, la historia del crecimiento. La compañía ha registrado 58 trimestres consecutivos de aumento en el consumo de cerveza, una hazaña impresionante. ¿El problema? El segmento de vinos y licores ha estado pasando apuros y la empresa está apostando todo por la calidad, premium y el lujo para cambiar las cosas. Otro punto fuerte es la política de recompra de acciones, señal de confianza en su propia salud financiera. Pero los riesgos no pueden ignorarse. Las fluctuaciones económicas y el aumento de los costos de las materias primas son amenazas reales. ¿Y los dividendos? Aquí la historia es interesante. Constellation Brands tiene un sólido historial de aumentos, incluso durante la pandemia, cuando muchas empresas recortaron o congelaron sus pagos. En los últimos 2 años, los dividendos han aumentado modestamente, 1 centavo aquí, 3 allá, pero el movimiento más reciente fue un salto significativo. El rendimiento, que antes rondaba el 1%, ahora es del 2,48%. Para los inversores que buscan ingresos, es una señal prometedora. Pero no todo es color de rosa. El gráfico de acciones de Constellation Brands cuenta una historia de caída libre. Tras un resultado decepcionante, la acción se ha desplomado un 26% desde que Weber la compró en el cuarto trimestre de 2024. La pregunta sigue siendo, ¿vendió todo después de la caída o duplicó la apuesta? La respuesta puede revelar mucho sobre su estrategia a largo plazo. Y hablando de estrategias, Weber no se quedó ahí. En el lado vendedor, se deshizo de acciones de bancos como Citigroup y Bank of America, incluso cuando el sector estaba en auge. También liquidó posiciones en ETF que replican el S&P 500, lo que indica una preferencia por activos más selectivos. ¿El resultado? Un aumento significativo de efectivo, una reserva de guerra para oportunidades que están por llegar. El cuarto tema de la semana es el impacto de los aranceles de Trump, y la cifra es aterradora. Se estima que las nuevas políticas comerciales podrían costar 625.000 millones de dólares no solo a las empresas, sino también al propio gobierno estadounidense. La pregunta es, ¿hasta dónde llevará Trump esta guerra comercial? Una infografía muestra que países como Corea del Sur e India serían los más afectados, con aranceles que aumentarían del 1,9% al 13,6% en el caso coreano. No es de extrañar que Modi se apresurara a ir a Washington en busca de un acuerdo. La India no puede darse el lujo de perder el acceso al mercado estadounidense. El último punto es sobre el futuro de la inteligencia artificial y la inversión de miles de millones de dólares de XI en infraestructura. Musk no bromea. Quiere dominar el juego de los gemelos digitales, una tecnología que replica procesos industriales en tiempo real.
¿Los sectores que más se benefician? Automoción, 57% de los casos de uso, arquitectura y fabricación. Para Musk, se trata de una extensión natural de su visión para Tesla. Si se implementan gemelos digitales en la línea de producción, la eficiencia de los megaproductores de vehículos eléctricos se disparará. En un mercado donde la competencia de precios es feroz, quien salga ganando en esta carrera tendrá una ventaja inmejorable. Y hablando de ventajas, un movimiento que llamó la atención esta semana fue Vanguard reduciendo. Pensé que solo en Corea las guerras fiscales y la competencia eran brutales, pero en Estados Unidos la realidad es la misma. Vanguard, uno de los gigantes del sector, anunció esta semana la reducción de comisiones en nada menos que 168 de sus ETF. Y aquí viene la pregunta, ¿ese fondo que sigues está entre ellos? Vayamos directo al grano. Los 3 ETF más sólidos de Vanguard, BO, VTI y VUG, ya operaban con tarifas insignificantes, entre 0,03% y 0,04%, un nivel que prácticamente elimina la fricción de costos para el inversor. Desafortunadamente, estos pesos pesados no llegaron a la lista de corte. Pero no te preocupes, entre los 168 ETF beneficiados, destacamos 5 que merecen tu atención. El primero es VIA, que se centra en mercados fuera de Estados Unidos, una opción inteligente para diversificar sin pagar demasiado. Luego está VIG, el ETF de crecimiento de dividendos que siempre recomiendo junto con SCHD, un dúo inmejorable para cualquiera que busque ingresos recurrentes. Luego viene VWO, que ofrece exposición a mercados emergentes, y fondos de renta fija a corto y largo plazo, como BSV y BLV, ahora con tipos reducidos al 0,03%. ¿Pero por qué Vanguard insiste en reducir costes? Porque opera bajo una filosofía clara. Los ETF deben ser asequibles para prosperar como inversiones a largo plazo. Mientras que otros administradores aumentan las tarifas a medida que crecen los fondos, Vanguard hace lo contrario. Devuelve ganancias de escala al inversor. ¿Y el resultado? Un tipo mínimo del 0,03%, que se ha convertido casi en un estándar en el mercado americano. Ojalá tuviéramos operadores así en Brasil. Y las noticias no terminan ahí. Vanguard lanzó recientemente 2 nuevos ETF de bonos ultracortos, una alternativa interesante para quienes buscan liquidez con un poco más de rentabilidad. Analizaré su comportamiento más a fondo en las próximas semanas y les brindaré los detalles. Ya lo agregué a mi lista de seguimiento. Ahora bien, hablando de dividendos, la próxima semana es prometedora. Entre el 17 y el 28 de febrero, varias empresas importantes anunciaron sus pagos: Johnson & Johnson, Microsoft, Procter & Gamble, Global Payments, Ross Stores y Goldman Sachs. Si es un inversor de ingresos, tome nota de estas fechas, es hora de cosechar los frutos. Y no se detiene ahí. El calendario está lleno de eventos importantes. La próxima semana tendremos balances de varias empresas, así que esté atento a las acciones que sigue. Además, el día 20 se publicarán las actas del FOMC, un documento crucial para comprender los próximos pasos de la política monetaria estadounidense. Y el día 18, como ya dije, haré un análisis comparativo de las carteras de los grandes maestros de la inversión, una lección práctica sobre cómo los mejores construyen sus carteras. Pero antes de cerrar, una oportunidad que no se puede dejar pasar. Tiger ETF promueve un evento imperdible para quienes invierten de forma recurrente. Si tiene al menos una acción de los ETF Nasdaq 100, Banco S&P 500, ahora puede participar. Esta vez, no es necesario demostrar nuevas compras, simplemente valide sus posiciones actuales. ¿Y los premios? Nada menos que 480 ganadores, con derecho a entradas para Hawái, y pones SBX y zapatillas Air Max. Además, otros 200 afortunados recibirán café Starbucks si superan el desafío de 10 minutos. Si cumples con los criterios, vea los comentarios fijados y descubre cómo participar. ¿Quién sabe? Quizás seas tú el próximo ganador. Entonces, ¿te ayudó el contenido de hoy? Si es así, asegúrese de darle me gusta y suscribirse. Es el combustible que me motiva a realizar análisis cada vez más nítidos. Os deseo a todos un excelente fin de semana, lleno de buenas decisiones y, quién sabe, una dosis extra de suerte en los sorteos. ¡Hasta la próxima!